Muy bien. Estamos en esta serie que se llama La Reconstrucción Cristiana. Esta es la segunda sesión. La anterior trataba acerca del dominio, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la soberanía de Dios. Este tema es importantísimo y es determinante en cuanto a nuestra visión de Dios, del Dios supremo. Si fallamos en esto, automáticamente caemos en el riesgo de estar presentando a un Dios falsificado, a un Dios que no existe, a un ídolo. Entonces, probablemente esta sea una de las sesiones que despierte más preguntas, una de las sesiones más polémicas, justamente por la naturaleza del tema. Cuando decimos soberanía de Dios, bueno, entendemos que Dios es el ser supremo, es el amo del universo, y bueno, podemos estar todos de acuerdo en general con esa idea, ¿no es cierto? Sin embargo, esa idea que está en las Escrituras se refleja pues de cierta manera en el comportamiento de los cristianos, o debería reflejarse en el comportamiento de los cristianos. Tiene ciertas implicaciones, tiene ciertas ramificaciones que no son muy cómodas para nosotros los seres humanos. Entonces yo ya les anticipo que va a haber probablemente, si primera vez que escuchan un tema como este, va a haber algunos choques a nuestro corazón. Es decir, van a haber cosas que vamos a decir, no creo que sea así. Eso es lo que se espera de esta sesión. Entonces, yo también he tenido lo mismo la primera vez que se me ha hablado de este tema. Me ha asustado, me he enojado, he dudado, he dicho, no puede ser. Dios ha tenido que trabajar en esto, en mi espíritu, por mucho tiempo, hasta que se ha convertido en una cosa ya natural, ¿no? Pero ¿quién ha cambiado? Yo he tenido que cambiar. No es que Dios ha suavizado su palabra para que yo le llegue a creer, sino que yo soy el que he tenido que cambiar. Entonces vamos a comenzar, les comparto mi pantalla. Ya hemos visto entonces el dominio la anterior vez. Ahora vamos a ver la soberanía de Dios. Y comenzamos aquí. Cuando se habla del soberano, estamos hablando del rey. Son títulos que se le ponen a Dios, ¿no? En las Escrituras. Es el rey. Es en su calidad de creador. Él, entonces, es superior a nosotros. En su calidad de creador. Es decir, no existe creación sin que haya participado Dios en ella. Antiguamente, entre los filósofos griegos, se creía que el universo era eterno. Es decir, que si habían dioses, como en la mitología griega, Zeus, Poseidón, Hades, etc., estos dioses habían aparecido o habían existido viniendo de algún lado, mientras que el universo ya estaba siempre ahí. Por tanto, estos dioses estaban condicionados por el universo que les rodeaba. Quiere decir que las mismas reglas, las mismas leyes que hay en el universo afectaban también a los dioses. O sea, los dioses no eran libres, sino que los dioses estaban sometidos a las mismas reglas del universo que nosotros los humanos. Obviamente, se entendía que en la mitología
los dioses tenían más facultades, digamos, de sobrellevar lo que el universo les proponga, ¿no es cierto? O sea, tenían más armas porque son más poderosos que nosotros. Sin embargo, ahí aparentemente esos dioses no eran todopoderosos, sino que estaban sometidos, igual que nosotros, igual que los animales, igual que las cosas que están aquí. Ellos también, los dioses, estaban sometidos al universo. El universo no era un ser pensante, necesariamente, ¿no? O sea, no era una idea, no estamos hablando del panteísmo en este momento, o sea, esa es la idea de que el universo es Dios. En este caso, no. Habían dioses como personajes y el universo estaba ahí, sencillamente estaba ahí. ¿Esto qué implica? Que no ha habido una creación del universo, sino que más bien los dioses han aparecido de algún lado, o quizá existían, si eran eternos, junto con el universo, pero no lo crearon. Ahora, la escritura nos muestra desde el primer versículo que Dios es el creador, ¿no es cierto? El primer versículo de Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esto, el Dios todopoderoso de las escrituras, que se ha manifestado en las escrituras, está haciendo ya una diferencia entre Él y cualquier otra idea que haya de Dios que diga que Dios no ha creado las cosas, sino que ha nacido junto con el universo, o que es eterno, pero también el universo es eterno. No, en este caso Dios crea el universo y crea el universo de la nada. Esa es otra diferencia. No hay materia prima, sino que crea de la nada. Hágase la luz y fue la luz, ¿no? Entonces, no hay materia prima. Es el único ser que puede crear a partir de la nada. Nosotros, cuando somos reflejos de Dios, es decir, hemos sido hechos a imagen de Dios, entonces hemos reflejado también su creatividad. Sin embargo, nosotros no podemos, en el sentido estricto, crear como Dios. No podemos sacar las cosas de la nada. Siempre se nos tiene que dar materia prima. Si no tenemos materia prima, no podemos crear nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una gran diferencia entre el creador y la criatura. Y a eso ya tendría que marcar una separación entre Dios y los hombres. Una separación que implica que hay un soberano y hay seres que están por debajo de Dios, ¿no? Que serían como los súbditos. Si hablamos así de un rey, entonces los hombres seríamos los súbditos y todos los otros seres serían súbditos de Dios. Con esto empezamos la idea de la soberanía de Dios. ¿Qué más implica? Quiere decir que en el universo lo que se hace es lo que Dios dice. Por eso es el soberano. Ahora, este término soberanía se ha reflejado o se ha intentado reflejar en el ser humano. Por eso se les decía a los reyes los soberanos, ¿no es cierto? El soberano se le decía antiguamente a los reyes, como un reflejo en cierto sentido, limitado obviamente, de alguien que tiene autoridad, que tiene poder sobre una determinada jurisdicción, ejerce ese poder sobre personas o sobre un territorio, etcétera. Pero esa soberanía era entre comillas, ¿no? Porque un rey no es, para empezar, eterno, y ese rey sí vino después de la creación del planeta Tierra. O sea, si hay un pedazo de tierra que se llama Bolivia, entonces aparece un rey de Bolivia, pero ya estaba Bolivia aquí. Entonces el rey nació. Entonces se le ponía el título de soberano sin que realmente sea un soberano
como Dios, obviamente. Entonces hay una gran diferencia entre el concepto de soberanía de Dios y el concepto de soberano que se les aplicaba antes a los reyes, a los emperadores. Desde la Revolución Francesa, 1789, se ha trasladado el concepto de soberanía de los reyes al pueblo. Entonces, a partir de ahí, de la Revolución Francesa, se le llama soberano al pueblo. En todos los países que se habla supuestamente de democracia, se entiende que el pueblo es el soberano. Ahora, a partir de esto, ¿qué quiere decir? Que los atributos que tiene un soberano, esta vez los tiene el pueblo, ya no un rey, sino el pueblo. Y entonces, si hay un gobernante, ese gobernante viene porque el pueblo lo elige, ¿no es cierto? A diferencia de los reyes que podían venir por herencia, es decir, había un rey, tenía su hijo y su hijo es el que hereda el gobierno, ¿no? Entonces, el concepto de soberanía pasó de los reyes al pueblo en sí. Y entonces, como el pueblo no es una sola persona, son muchas voluntades, tiene que haber un filtro para más o menos decir qué es lo que está diciendo el pueblo. Entonces, se utiliza un sistema que se llama ahora democracia, que nos indica qué es más o menos lo que el pueblo quiere decir, pero obviamente no es todo no es todo el pueblo el que se está contando, sino la democracia implica a las mayorías, ¿no? Entonces, lo que la masa más grande diga, eso debe hacerse. Ahora, estas dos ideas, tanto de los reyes entendidos como soberanos y el pueblo entendido como soberano, serían como una especie de reflejo de la soberanía de Dios. Sin embargo, también puede haber un sentido de contraste a la soberanía de Dios, es decir, como un reto a la soberanía de Dios. No es Dios el soberano, sino el rey es el que manda. Es el caso del César, es el caso del faraón, cuyas, entre comillas, soberanías podían ser un reto a Dios, ¿no es cierto? Ustedes tienen entonces a Moisés que va donde el, entre comillas, soberano, el faraón, y le dice Dios esto, deja ir a mi pueblo. O sea, estaban de esclavos en Egipto los israelitas, ¿verdad? Entonces, se atreve Moisés a decirle al, entre comillas, otra vez, soberano, deja ir a mi pueblo. ¿Quién dice? ¿Quién puede atreverse a retar al faraón? Pues tiene que ser una autoridad superior al faraón. En este caso, Moisés estaba viniendo en nombre de Dios. Dios es el verdadero soberano. Y no quiere el faraón, entonces hay una serie de cosas que pasan, ¿no es cierto? Ustedes conocen las plagas de Egipto y al final termina el faraón haciendo lo que Dios quería, porque el verdadero soberano es Dios. En otro momento, en otro punto de la historia en las escrituras, se ve que los pueblos eligen. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién soltamos? Porque había una tradición que cuando habían presos en la Pascua se soltaba a alguien que el pueblo elija. Entonces estaba arrestado el Señor Jesucristo y estaba arrestado un ladrón que se llamaba Barrabás, ¿no es cierto? Entonces el pueblo elige a Barrabás. Entonces ahí tenemos un concepto de supuesta soberanía también. El pueblo decidió. Por tanto, la frasecita Vox Populi, Vox Dei, es una necedad. Quiere decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque un pueblo como el que ha elegido a Barrabás justamente estaba eligiendo contra Dios. ¿No es cierto?
el pueblo egipcio estaba impidiendo que el pueblo de Israel, que estaba esclavo ahí adentro, salga. Entonces, ¿ese pueblo egipcio es la voz de Dios? ¿O el pueblo de Israel es la voz de Dios? No. La voz de Dios no depende de las mayorías, no depende de ningún pueblo. No tiene nada que ver. Puede ser que un pueblo refleje la voluntad de Dios, pero no porque sea la mayoría, no porque el mismo pueblo decida, no es que con eso está reflejando la soberanía de Dios, no. Entonces, lo que digan las masas no representa para el cristiano soberanía alguna. Es más, el apóstol Pablo dice, se los leo, en Romanos, vamos a irnos a Romanos, si tienen ahí donde anotar, mucho mejor, ¿no? Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero enfatizar la frase, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué significa esto? O sea, no te amoldes a esta época, a este sistema de pensamiento, no te amoldes a eso. Si te vas a transformar, si te vas a adaptar, tiene que ser a la voluntad de Dios. Ahora, puede ser que si has nacido en un lugar en que se conoce la voluntad de Dios y varios del pueblo deciden obedecer la voluntad de Dios o dicen vamos a obedecer a Dios. Qué bien por ti, qué bien por ese pueblo, ¿no es cierto? Pero si has nacido en un lugar en el que tú eres único, no hay nadie más que obedezca a Dios. Era el caso de Noé, ¿se acuerdan? El caso de Noé. Era el único en su momento que estaba, que tenía temor de Dios. Todo el mundo, la masa, estaba en contra de la soberanía de Dios o no creían en él. ¿Cómo sería, no? En esa época. Entonces, ¿qué es lo que hace Noé? Noé no se adapta a las masas. La democracia nos enseña a adaptarnos a las masas. Por tanto, una vez que está instalada la democracia en algún lugar, el jefe de la democracia, el presidente, qué sé yo, supuestamente no está gobernando por soberanía propia, sino porque la masa le pide y la masa tiene mucha fuerza. Entonces, si hay un súbdito que no quiere obedecer a la masa, inmediatamente es entendido como el enemigo, porque no se está sometiendo, no se está adaptando a la voluntad del, entre comillas, soberano, que es el pueblo. Entonces, esa persona puede ser entendida como delincuente porque las reglas las pone el pueblo y las lleva adelante, digamos, el presidente, qué sé yo, los ministros, los diputados, los senadores, etcétera, en representación supuestamente del pueblo. Y la persona que disiente es entendida como un rebelde y es el delincuente, ¿no? Puede ser el que va a ser, por lo menos va a ser mal visto. Justamente eso es lo que pasó en la iglesia primitiva. Los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, los cristianos eran tenidos como peligrosos en el Imperio Romano, porque había otra soberanía que ellos estaban promocionando, no la soberanía del César, sino la soberanía de Dios. Y Dios se había encarnado en el Señor Jesucristo. Tanto es así que los términos con los que se usa
O sea, se le da un título al Señor Jesucristo. Voy a leer en el Apocalipsis. Dice, Juan va a escribir el Apocalipsis y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya está hablando de alguien que es y que era y que ha de venir. O sea, está hablando de la eternidad de alguien. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se está hablando de un trono, es decir, de un rey. Está hablando de Dios, ¿no? Y luego dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, el término que le están dando las escrituras al Señor Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. En el siglo I, el concepto de soberano de los reyes de la tierra estaba atribuido no al pueblo en esa época, sino al César. Entonces, era el soberano, no de los súbditos nomás, de los reyes. O sea, si hay reyes, había un soberano, diremos así, de esos reyes. Era el emperador, el César. Pero ¿qué está haciendo Juan en el Apocalipsis? Está atribuyéndole la soberanía, no al César. En pleno siglo I escribe Juan esto y está diciendo, el emperador, el Señor Jesucristo. Esto es lo que había en el siglo I. Por eso la iglesia ha sido perseguida. La iglesia en Roma no ha sido perseguida por decir, hola, Jesús te ama, listo, agárrenlo a ese y métanlo a los leones. ¿Por qué? Porque ha dicho Jesús te ama. No, es que el mensaje no era Jesús te ama. El mensaje era, no reconocemos otra soberanía, sino la del Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Esto es lo que dice Juan, ¿no es cierto? Juan en el Apocalipsis. Voy a leer la epístola de Judas. Este no es Judas Iscariote, por si acaso, sino es Judas, el hermano de Jesús. Y él termina, Judas es una carta muy cortita, tiene un solo capítulo, y el versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Noten que no está diciendo solamente gloria y majestad a Dios por los siglos de los siglos, ¿no? Porque así parecería que está hablando, obviamente Dios es el supremo, el soberano. No, no, no. Está poniendo atributos que se le daban al César en el siglo I. O sea, nuestro Salvador, y a partir de ahí dice, sea gloria y majestad, imperio. Ahí está la palabra, clink, 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 debía sonarnos, ¿no? Las alarmas. Imperio y potencia. ¿Cuándo? Ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, pero es ahora. Siglo I, ahora. El Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, le corresponde la soberanía del planeta Tierra. Ese es el mensaje, y está también en otros pasajes de las Escrituras. Es el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando presentas ese mensaje en el siglo I, presentabas ese mensaje en el siglo I, estabas retando al imperio, estabas retando al César. Por tanto, la vida del que predicaba así, del que daba esas enseñanzas, corría peligro. Por eso han perseguido a los cristianos
3 siglos. Entonces, no era por un mensajito así de Jesús te ama. El evangelio del Señor Jesucristo es llamado el evangelio del reino. Ustedes vean el capítulo 1 de Marcos, cuando inicia el Señor Jesús su mensaje. Ese su mensaje no es, vengan, vengan, crean en mí y su alma se va a salvar y se va a ir al cielo. Aunque obviamente hay eso, o sea, hay una salvación del alma por la fe, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, se entiende que el evangelio era llamado el evangelio del reino de Dios. No es un evangelio, evangelio quiere decir, es una palabra griega que quiere decir buenas noticias, ¿ya? Entonces, cuando tú quitas el término buenas noticias, o los términos buenas noticias, y los separas de el reino de Dios, porque sería completo, las buenas noticias del reino de Dios, ese es el mensaje. Si tú simplemente pones las buenas noticias, entonces pregúntale a las personas, ¿qué serían buenas noticias? Te voy a dar una buena noticia. ¡Ah! Me he sacado la lotería, y te dicen, ¿no? Y le dices, no, no quería decirte eso. ¡Ah! Mis hijos han aprobado, o vamos a tener más plata. Cada quien tiene un concepto de las buenas nuevas, de las buenas noticias. El término evangelio quiere decir buenas noticias. Pero aquí lo que está diciendo el evangelio de Marcos es que se llamaba este mensaje el evangelio del reino de Dios. Quiere decir el evangelio, las buenas nuevas de la soberanía de Dios. En el siglo I se está hablando de esto. Eran buenas noticias. Ahora, cuando cerramos el evangelio de Marcos, con el que se ha empezado esto, las palabras del evangelio de Marcos al final son graves. Porque dice el Señor Jesús cuando se va, antes de irse, antes de ascender al cielo, les da, según el evangelio de Marcos, estas palabras, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya sabes de qué evangelio está hablando Marcos, hemos visto en el capítulo 1, el evangelio del reino de Dios. Y luego dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la buena noticia, que el que cree se va a salvar y el que no cree se va a condenar. Ahora, ¿cómo puede ser buena noticia que alguien se condene? Obviamente que nos asustamos, etc. Pero esto es parte de comprender la soberanía de Dios. Alguien que está contra la ley tiene que ser condenado, ¿no es cierto? Ya. Nunca te has hecho lío de que un ladrón entra a la cárcel. Pues ahora, imagínate una ley muy superior a la ley humana, la ley de Dios. Del mismo modo, una persona que va contra la ley de Dios, en el reino de Dios, recibe condenación. Y la persona que ha creído en el reino de Dios, en el evangelio del Señor Jesucristo, en el evangelio del reino, entonces será salva, dice, ¿no? Entonces hay una división. El Señor Jesucristo en Mateo 25, creo es, hace una separación de las ovejas y los cabritos, ¿no es cierto? O sea, los que se salvan y los que no se salvan, los que creen y los que no creen. A unos les da vida eterna y a otros condenación eterna.
Entonces, en la soberanía de Dios hay un juicio. Dios ha determinado esa separación de los hombres. Ahora, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Un momento. Él es el soberano, no las masas, no mi corazón que reclama, no. Obviamente que no estoy diciendo con eso que es una cosa que fácilmente se la puede aceptar. El corazón humano está caído, no puede reconocer automáticamente la soberanía de Dios. Dios es el soberano, aunque no reconozcamos, pero al hombre le cuesta reconocer eso. Entonces, cuando se dice que es Dios el que determina que este grupo de personas van a ir a un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y va a ser un grupo de personas que va a llegar a ese lugar condenados. Uno dice, no, ¿cómo es posible? Un rato. Yo soy criatura, Él es el creador. Yo soy un siervo de Dios, Él es el rey, el emperador. Entonces, imagínense la figura solamente entre soberanía humana y un súbdito. Tienes al César, estaban dos gladiadores peleando, uno ya estaba sobre el otro para matarlo ya, miraba al César y el César hacía así o hacía así. En la soberanía, entre comillas, del César se definía la vida de ese hombre que estaba ahí en el suelo, ¿no? Entonces, si el César decía, mátenlo, entonces se lo mataba, ¿no es cierto? Ahora, ese mismo concepto hay, eso se ha traspasado ahora a las masas. Las masas, que ahora supuestamente tienen soberanía, ellas definen quién es el bueno y quién es el malo. El abortista puede decirse, la masa puede decir, el abortista, el que mata a los niños en el vientre, ese es el bueno. El sodomita, el que enseña ideología de género, ese es el bueno. ¿Quién lo dice? La masa. Porque supuestamente tiene soberanía. Y si ellos dicen, si la mayoría dice, se obedece. Vean qué torcida es la soberanía humana, tanto la del estilo del César como la del estilo del pueblo. Ambas son soberanías, entre comillas, no son verdaderas soberanías, no son ellos los soberanos, es una falsificación, es entre comillas, digamos, están usurpando algo que le pertenece solo a Dios. Si Dios determina que éste sea condenado, entonces sí. Si Dios determina que éste sea salvo, entonces que sea salvo. Pero es Dios, no nosotros los hombres. Nosotros no tenemos ese poder. Y si nosotros queremos usurpar ese poder, estamos yendo directamente contra la autoridad de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el concepto de soberanía de Dios, que está en los libros de teología, ¿no? Está en los libros de teología, que habla de la predestinación, vamos a tocar un cachito después eso. Se habla de hartas cosas, pero en un mundo aquí arriba, ¿no? Filosófico, como que todo es en el cielo. Lo que yo les estoy diciendo es que ese concepto de soberanía de Dios no está solamente en los libros de teología, sino que en el siglo I, II y III de la Iglesia era aplicado a la vida real. Por eso les trajo problemas con el imperio. Por eso fueron perseguidos por el imperio. Mientras eran debates de Facebook, de teología, no había lío. Unos creen que sí, que la soberanía es así, que la soberanía es así, no, que no puede ser, que libre albedrío, etcétera. Debates aquí en el Facebook, facilito. Pero no era así en el siglo I, sino que los que creían y proclamaban la soberanía de Dios
eran los evangelistas. O sea, todo el pueblo cristiano que evangelizaba era porque estaba diciendo, no hay otro rey sino el Señor Jesucristo. Por eso los han matado. Ahora, con eso en mente, escucha esto. A ver, ¿dónde está? Siglo I, Romanos capítulo 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, más adelante, estamos en Romanos 10, ahora voy a leer el 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Etcétera, ¿no? Entonces, después así la fe es por el oír, etcétera. Es un mensaje que tenían que llevar. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál era ese mensaje? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. O sea, con una parte de ese mensaje es la palabra de fe que predicaba el apóstol Pablo, es el evangelio. Está diciendo que Jesús es el emperador, el rey, el Señor, dice. El término griego para Señor es el término Kyrios. Ese término Kyrios se le aplicaba al César. El César era el Kyrios. Señor no es como ahora decimos Señor, ¿cómo está? No es en ese sentido. El término Kyrios era el término Señor, era como el soberano, pues, el rey, el que manda, el que tiene derecho, el que hace lo que quiere porque es el Señor, es el dueño, el amo. Entonces, lo que está diciendo el Evangelio es, predicamos, Jesús es el amo, el Señor, el dueño, el Kyrios, no el César. Y la segunda parte, y creemos que predicamos que Dios le levantó de los muertos al Señor Jesús. O sea, ha sido crucificado, pero para mostrar que es elegido de Dios, que es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, en la salutación dice Pablo, que ha sido resucitado con poder, ¿no es cierto? Para mostrar que es sobrenatural, que él no ha necesitado, como en el caso de otras personas que han resucitado, no es que ha venido un profeta y lo resucitó. ¿Se acuerdan cuando Jesús mismo resucita a Lázaro? Jesús es el que resucita a Lázaro. Elías resucita igual al hijo de una mujer, ¿no es cierto? Eliseo también. Ya han habido otros casos de resurrección en el que Dios utiliza a una persona para levantar a un muerto. En el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo muere y es resucitado Él. O sea, Él resucita. Dios lo resucita sin que haya un mediador humano. Con eso estaba mostrando Dios que Jesucristo es su Hijo, es el soberano del universo. Y por eso cuando Jesús se despide, Mateo 27, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿no? Es el soberano de los reyes de la tierra. Es el rey en el cielo y es el rey en la tierra.
el Señor Jesucristo. Ese título de soberano, el Señor Jesucristo, él ya tenía una gloria cuando estaba con su Padre, ¿no es cierto? Pero vino como siervo, dice Filipenses, la carta a los Filipenses, como siervo, como uno de nosotros, y murió como si fuera un delincuente, sin serlo, sin haber pecado. Muere en la cruz y resucita. Y luego se le devuelve la gloria que tenía con el Padre, ¿no es cierto? Pero no es solamente que se le devuelve esa gloria, sino que por haber sido obediente el Señor Jesucristo a la voluntad de Dios en todo lo que hizo, Él recibe el premio cuando vuelve al cielo. No solamente te devuelvo tu corona, digamos, ¿no? Señor Jesucristo. No es que Dios le dice, hijo, te devuelvo tu corona, o sea, eres el rey y aquí está tu gloria otra vez, sino que se la ha ganado el Señor Jesucristo como ser humano. Por eso se le llama, hemos hablado hace un par de sesiones, el Hijo del Hombre. Es la figura misteriosa que aparece en Daniel capítulo 7, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre, el único ser humano que puede acercarse ante el trono de Dios. Es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo. Todos los demás no podían acercarse, no había nadie digno, dice el Apocalipsis. Pero el Cordero de Dios sí se pudo acercar hasta el trono mismo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es el Rey, es el soberano. Ahora, ¿entienden qué tipo de evangelio se estaba predicando en el siglo I? El Señor es el soberano. ¿Quién es el soberano en el siglo I? Supuestamente en la tele, ¿qué decía del siglo I? En el Facebook del siglo I, ¿qué se decía? El soberano dice, y ten la foto del César. ¿No es cierto? Ahora, en el Facebook del siglo XXI, ¿a quién se le llama el soberano? Al pueblo. Entonces, lo que la masa diga, esa es la que manda. Justo contra eso tiene que ir nuestro evangelismo. Lo que las masas digan no son el soberano, no son el Kyrios. El Kyrios, el Señor, es el Señor Jesucristo, no el pueblo. Y ustedes van a ver que se necesita valentía, se necesita no adaptarse a este mundo. Ese es el carácter que tenían los profetas, porque en determinados momentos de la historia de Israel, Israel cuando se rebelaba contra Dios hacía lo que le daba la gana, supuestamente, ¿no? Pero cuando hacía eso, se levantaba un profeta y el profeta era solito, contrario a todo el pueblo prácticamente. Y decía, esto dice el Señor. Y lo mataban o lo apedreaban, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? El profeta se enfrentaba solo al pueblo. ¿Quieres aprender a ser valiente? No se aprende valentía leyendo el Facebook, ni asustándote por si tu vacuna o no tu vacuna. Tampoco se aprende valentía cuando estás pendiente de si este es el anticristo o este otro es el anticristo. Tampoco aprendes valentía calculando fechas de cuándo nos van a sacar de aquí los ángeles, nos van a raptar de una vez, o los ovnis o lo que sea, porque esto es grave. No aprendes así valentía. ¿Cómo aprendes valentía? Estudia a los profetas. Una voz que clama en el desierto, se le llamaba a Juan el Bautista. ¿Qué quería decir eso? Era una voz, era un solo profeta en ese momento, que estaba preparando el camino del Señor. Después de Juan el Bautista iba a venir el Señor Jesucristo. Juan el Bautista estaba preparando el camino, pero según la profecía se le llamaba la voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque no era una voz que todos querían escuchar. No es como en esas iglesias de miles de personas en que todos están felices saltando.
Ahora, no tiene nada de malo que hayan miles de personas necesariamente, ¿no? Pero en el caso de Juan el Bautista, o sea, se le llama el desierto a esa gente. Alguien está predicando como si hablara en el desierto, como si nadie le escuchara, pero estaba preparando el camino para el Señor. Y poco a poco le fueron escuchando a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Poco a poco. En el caso de Ezequiel, ustedes pueden ver cómo Dios le dice, Ezequiel, vas a llevar este mensaje. Te voy a dar un mensaje, pero te voy a dar una advertencia. Nadie te va a escuchar. Pero ¿para qué les doy el mensaje si nadie me va a escuchar? Porque cuando les das el mensaje y no te creen, serán condenados. Se lo merecen. Pero ya no van a poder decir, no, es que yo no sabía. Sí lo sabían, porque hubo un profeta que les dijo, esto es así, y ellos no creyeron. Entonces era como que ese mensaje que iban a dar los profetas, si Dios quería salvar a la gente, se salvaba a la gente con ese mensaje. Pero en algún caso, si la gente no escuchaba, ese mismo mensaje era su condenación. Por eso Marcos al final dice, el que no creyere será condenado. Es el mismo mensaje, queridos hermanos. Entonces, noten que el concepto de soberanía de Dios implicaba acciones y conducta que ofendían al César, que ofendían al imperio, que ofendían a las leyes de este mundo en el siglo I. El concepto del evangelio del reino de Dios ha ofendido al concepto de soberano humano, sea pueblo, sea rey, siempre. El evangelio del reino de Dios siempre se enfrenta a la supuesta soberanía del hombre, de los reyes o de los pueblos, no importa. Siempre va a ir en contra, porque nosotros proclamamos que hay un solo soberano. No es el principal representante del cristianismo, no es el tal pastor o tal papa, no, nadie de esos. Ningún ser humano, salvo el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Se le llama el Hijo de Dios y se le llama el Hijo del Hombre también, ¿no? Es el único soberano de los reyes de la tierra, soberano de los reyes de la tierra. No está hablando de una soberanía así en el cielo, nada más. Quiere decir que sus leyes se tienen que hacer en la tierra. Eso quiere decir. Ese es nuestro mensaje. Entonces, voy a darles el mensaje, voy a hacer una parodia del mensaje actual del evangelismo y ustedes comparen con el mensaje que hemos escuchado, cómo tendría que ser, ¿no? Te acercas a alguien y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo dar podemos conversar un ratito? Sí, ¿qué deseas? Te puedo hacer una pregunta y le empiezas a charlar, ¿no? Le dices alguna cosa y luego le dices, después de que te ha contado un poco, sí, que como que se ha hecho tu amigo en los 5 minutos que has hablado, tú le hablas del Señor Jesús, pero sabes que hay alguien que te ama. Jesús te ama. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Haz esta oración conmigo y vas a ser salvo. Entonces le haces hacer la oración, ¿cierto? Le dices, repetí esto y le haces repetir. Solamente una oración y con eso ya está todo arreglado. ¿Listo? Entonces la persona ya puede ser miembro de tu iglesia y tú has creído que le has dado el evangelio. Pero cuando en tu iglesia tú le dices, mira, no hagas tal cosa, dices, ¿y por qué? Ay, estos cristianos, y se sale. Y tú dices, ha perdido su salvación, se ha ido de la iglesia, era cristiano, pero ¿crees que ha sido cristiano realmente? Cuando ha desechado la ley de Dios, cuando le dicen, no creo, le muestras la escritura y dices, no, pero la escritura, la Biblia también la han escrito seres humanos, así que no creo. ¿Qué ha pasado? Tú te haces líos y dices, pero era cristiano, ¿qué le ha pasado? Es que tu idea de ser cristiano había sido muy diferente. Para lo que nos han enseñado, lo que yo también hice mucho tiempo, era
Haz esta oración y listo, con eso ya es cristiana la persona. Ya está arreglado. Pero ¿qué implica el evangelio? O sea, sí es cierto que tiene que creer el mensaje que le das y es salvo. No necesita obras para salvarse, ¿ya? No se salva nadie con las obras, dice la Escritura. Es por la fe. ¿Pero fe en qué? En creer que hay alguien que te quiere mucho. Ah, ya, que ha muerto por ti. Ah, qué bien, qué buena onda. ¿Quién es? Y le cuentas la historia. Ah, qué bien, qué lindo. Si ya crees en eso, sí, entonces ya eres salvo. No, esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí dice el apóstol Pablo, si creyeres en tu corazón que Jesús, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, que Jesús es el Señor, pero entonces el concepto de Señor se ha diluido tanto, porque ahora le decimos Señor a quien sea, ¿no es cierto? Entonces ya no se entiende con la misma firmeza, fuerza y con el significado original del siglo I. ¿Qué quería decir Jesús es el Señor? Que Él manda, que Él es el amo, que tú si quieres ser cristiano, no puedes depender ya de tu soberanía, entre comillas, ni siquiera sobre tu propia vida. No eres dueño de ti. El que es cristiano ha sido comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Ya no nos pertenecemos. Si vivimos o si morimos, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Ya no somos dueños de nosotros mismos. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el capítulo 3 de Juan, ¿se acuerdan que estaba hablando de Juan? Es necesario que Juan dice, es necesario que yo mengüe, que Él crezca, hablando del Señor Jesús, y que yo mengüe. Esa es la vida cristiana. Es necesario que yo me niegue a mí mismo y tome la cruz del Señor Jesucristo y haga la voluntad de Dios. Pero ¿qué se enseña con el falso evangelio en esta época? Se enseña que Dios quiere que tu autoestima mejore, suba, que seas superior, que hables positivo, que todo te va a ir bien, que puedes ser rico y famoso y lo que sea. Eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino implica que el que le cree, es decir, el cristiano, se comprende pues que Él es el rey y se somete a esa soberanía y se humilla y sabe que ya no puede pensar en base a sus criterios, a los criterios que le han enseñado aquí en este planeta corrompido, sino en base a la ley de Dios. Eso sabe el cristiano, eso es esa es la mente del cristiano, por eso no se adapten a este mundo, no se adapten a la forma de pensar de este mundo, sino adáptense, confórmense, transformen su mente para que esté armada, digamos así, para recibir la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios puede ser que tú, si Dios lo quiere, te pone en una posición, no sé, especial, alta, y por ahí tienes harta plata, o por ahí te pone en el cepo o en la jaula de los leones, en el circo romano con los leones, lo que Dios quiera, porque Él manda. Pero esto es muy difícil de entender para una mente que no ama la voluntad de Dios, ¿no? Entonces dices, no, ¿cómo pues yo tengo que? Esa es la soberanía del hombre. Yo decido. Y entonces vamos a ver unos versículos. Voy a mostrar. Miren este. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El concepto de Dios siempre es el del ser supremo,
el del creador, el del rey, el del emperador, del amo, el amo del universo, el que determina las leyes, el que determina todo, porque es Dios, porque es el creador. Si tú haces unos muñequitos con migajas de pan y un cacho te calientas y los vuelves una masa y los botas a la basura, ¿por qué haces eso? Porque eres el creador. Tú has hecho los muñequitos y dices, no, este no me sirve. Haces un vaso de barro, no te gusta, lo botas, porque eres el creador. En el caso del Señor Todopoderoso, no hay nadie más que tenga esa autoridad en el universo. Él determina todo. Vean este otro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En este instante, en nuestra actualidad, hay muchos mensajes de la iglesia que no están enseñando el evangelio del reino de Dios. Lo que están enseñando es un mensaje que dice que Satanás es el Señor. La iglesia, parte de la iglesia está enseñando eso. O sea, habrá que ver si son de verdad la iglesia. Están diciendo que el soberano del planeta Tierra es Satanás. Por eso el mundo está así. ¿Qué están diciendo? La escritura dice, acabamos de ver, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Satanás tiene algún poder. Ese poder que tenga no viene de él mismo. Le es dado. Le es dado tener autoridad. Dios es el que determina. Entonces, Dios ha determinado que las personas que no creen en el evangelio, en el santo evangelio del Señor Jesucristo, Dios ha determinado que caigan presas bajo la voluntad de Satanás. Pero Satanás en sí mismo no tiene autoridad, no tiene poder, sino le ha sido dado por Dios mismo. Dios es el que da la autoridad. Entonces, habíamos hablado de una soberanía humana, ya sea del César, del faraón o del pueblo, que es contraria a la idea, al mensaje del evangelio, que es la soberanía de Dios. Pero ahora estamos hablando de otro concepto de soberanía. Resulta que el diablo había sido el rey del mundo. Y eso está enseñando la iglesia, por favor. Eso se llama satanismo. Se está enseñando que el diablo es el rey. Eso es satanismo. Si uno ve el satanismo, miren, van a buscar en el Facebook noticias así de miles de vistas, ¿ya? De algún accidente. Esta tarde yo estaba viendo de unas personas que estaban en unas lanchas y una parte de una montaña, de una roca de una montaña, se ha empezado a caer así. O sea, no es que se ha empezado a desmoronar, no. Un pedazote como que se ha separado y ha caído sobre esa gente y yo pienso que los ha matado, ¿no? En esas lanchas, ¿ya? Entonces, cuando ves eso, ves los comentarios y te fijas que hay risas. Y uno dice, ¿cómo puede alguien reírse de esto? ¿Te has puesto a pensar? Entonces dice, o se han equivocado. Pero luego te fijas, muchos de ellos son ateos y otros son satanistas. Te vas a fijar, o sea, entra a sus perfiles. Tienen así algunas cosas que indican que son satanistas. Es decir, ellos creen que esas cosas que pasan las provoca Satanás y que él es el rey, por tanto Satanás es el que manda y su Dios es la muerte. Ahora, que un cristiano también diga lo mismo, que Satanás tiene el control ahorita de la pandemia y que nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? No,
Dios es el que ha determinado que esté pasando lo que está pasando. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a decir eso? Si Dios no es malo. Esa es la idea que podemos tener por una tradición evangélica católica. Dios no es malo. Claro, la Escritura dice Dios es bueno. Pero tu concepto de bueno es, si me agrada, es bueno. Si no me gusta, es malo. Pero el concepto de bien y de mal, según las Escrituras, es otro. Tienes que ver esto de acuerdo a la soberanía de Dios. Puede ser que Dios determine algo y a nuestros ojos no lo comprendemos, pero eso se llama el bien, porque lo que Dios hace es el bien, aunque no entendamos, porque Él es el soberano, Él tiene todas las fichas del rompecabezas armadas, nosotros no vemos todo. Entonces nosotros vemos, a partir de lo que podemos ver, decimos, esto está mal, o me ha lastimado, entonces es malo. ¿Me entienden? Por ahí lo que te está lastimando puede estar ayudándote más adelante. Pero en este momento tú dices, esto es malo. ¿Cómo sabes cuando algo es bueno o es malo? Por la ley de Dios se sabe. Por las escrituras sabes cuando algo es malo. Puede haber un mal que Dios haya traído sobre nosotros. Caso pandemia. ¿Pero por qué lo hizo? Eso hay que ver. Dios es bueno, pero ¿por qué trajo entonces ese mal? Porque no es el diablo el que está gobernando. Puede ser, obviamente, que los emisarios del diablo pueden traer estas enfermedades, pero no tienen poder por sí mismos si no les fuere dado. En Apocalipsis 13, la bestia aparece, ¿no es cierto? El 666. Y se le da autoridad a la bestia. O sea, no tiene autoridad en sí misma. Alguien le da autoridad para que esté un determinado tiempo haciendo un trabajo de, digamos, de maldad, qué sé yo. Pero tiene frenos, no puede hacer lo que le dé la gana. Dios es el que determina cuándo, a quién, cómo va a utilizar para hacer eso, por un motivo que probablemente no entendamos del todo. Pero no es que Satanás por sí mismo dice, yo hago esto, yo mando. Existía una filosofía que se llamaba el maniqueísmo. El maniqueísmo decía que existía el principio del bien y el principio del mal y que los dos luchan. Y si uno deja de luchar, el otro vence. Entonces, si el mal un poquito se deja de luchar, entonces el bien vence. Si el bien deja de luchar un poquito, el mal vence. Entonces, ahorita están así, ¿no? Entonces, hay que seguir porque si no, vence el mal. Entonces, cuando esa filosofía maniquea, el maniqueísmo, uno la entiende como el bien es Dios, el mal es el diablo. Entonces uno tiene una idea errada y cree que es así. Está peleando Dios con el diablo. Y si un ratito Satanás se distrae, Dios le vence. Y si un ratito Dios se distrae, Satanás le vence. Esa idea no tiene noción de la soberanía de Dios. ¿Creen que Dios está en esa peleita con una criaturita que se llama Lucifer, Satanás? No, Dios es el soberano, es el que manda. Probablemente nosotros estemos peleando, dice, Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y sus ángeles. Y nosotros estamos en un sentido peleando los justos contra los impíos, ¿no? En un sentido, no necesariamente agarrándonos a balazos, ¿no? Sino me refiero a que hay una lucha de pensamiento. Pero no es Dios contra el diablo, porque eso significaría que hay un equivalente a Dios que es el diablo. No, Dios es el soberano. El diablo es una criatura y nosotros somos criaturas. Los ángeles son criaturas, el dragón y Miguel, el arcángel Miguel, son criaturas, están peleando entre ellos. Pero el soberano es Dios. ¿Se entiende? Les voy a mostrar otros versículos.
Esto es para que corrijan su evangelismo y su concepto de Dios, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud. Miren, Isaías 45, 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¡Pum! Aquí Isaías nos está dando, de parte de Dios está hablando Isaías, ¿no es cierto? Nos está dando un golpe a nuestra tradición católica evangélica, a nuestro concepto de Dios. Nuestro concepto de Dios no contemplaba que Dios pueda, por ejemplo, traer adversidad. Eso es del diablo. No, otra vez decimos, ¿no? Lo que Dios determina, eso se hace y eso es el bien. Ahora, Dios puede utilizar al maligno para propósitos que Él ve convenientes. Por ejemplo, te doy una idea. Imagínate que hay un ladrón. Entonces el ladrón es el malo, ¿no es cierto? Entonces tú eres policía y tienes que ir contra el ladrón y lo tienes que agarrar. Y el ladrón se escapa y te empieza a tirar balazos. Entonces tú eres policía y tú también le tiras balazos, qué sé yo. Entonces te das cuenta que, pucha, qué macana que seas policía porque lo puedes matar incluso. O él te puede matar, ¿no es cierto? O sea, en cierto modo hay un mal implicado ahí por culpa del ladrón. Entonces, cuando tú intervienes como policía, lo pegas, qué sé yo. Imagínate que alguien diga, ay, ¿por qué lo pegas? Qué malvado que eres, como ahora es típico, ¿no? Del Facebook. ¿Cómo lo va a pegar? O sea, porque la gente no comprende el cuadro general. La gente solo está viendo los golpes y no se da cuenta que a esa persona le están pegando porque esa persona mató o violó a una niña, a un niño. Entonces cree que el que pega es el malo. No, violencia, no, maldita violencia. Ya está, sketch cómics haciendo en la tele de esas cosas. No a la violencia, no a la... A ver, no sean giles. O sea, cuando alguien mata, dice la escritura, mata a un ser humano, entonces interviene, según la ley de Dios, la pena de muerte. Eso es lo que dice la escritura. O sea, hay ciertos pecados, un caso del asesinato, que merecen la pena de muerte. Ahora, ¿quién lo va a matar? ¿Por qué dice no matarás entonces? Nuestra traducción dice no matarás, ¿no? Al español. En realidad quiere decir no asesinarás. Ahora, vas a decir que el asesino, el que ha matado a un chiquito, ese es el asesino. Lo atrapamos. Entonces va a venir alguien que es como el verdugo. Y el verdugo está del lado de la justicia. Y entonces cuando el verdugo está del lado de la justicia, dice la ley de Dios que lo ejecute a ese asesino. Ahora, tú vas a decir que el verdugo es también un asesino. Ese es el error que tiene la iglesia evangélica y probablemente la católica en este momento. Creen que también es un asesino el verdugo. No, el verdugo puede estar llevando las armas como autoridad de Dios, como autoridad de la justicia de Dios, llevando adelante la ley de Dios que dice que un hombre que ha asesinado debe recibir la pena de muerte. Entonces, no se puede decir que es lo mismo el asesino que el ejecutor de la justicia. No es lo mismo, no se puede llamar asesinos a los dos, pero el ser humano millennial de esta época sí les llama asesinos a los dos. Entonces, para él es lo mismo, el que ha violado a la guaguita
que el que castiga al que viola la guaguita. Los dos son asesinos, entonces no a la violencia. Entonces feliz pues, el que ha violado a la guaguita, sí, sí, no a la violencia, por favor. Feliz. Él ya ha cometido violencia, ya ha matado. Y ahora él va a votar en la democracia porque no haya pena de muerte, porque no le conviene. Y al decir que no haya pena de muerte, ¿cómo pues? O sea, y la gente lo va a defender, y el verdugo se va a ver como un asesino también ante esa idea, ¿no? Por tanto, la democracia ha quitado la pena de muerte, yendo contra la ley de Dios, que decía no asesinarás. Y el asesino debería pagar lo que ha hecho con pena de muerte, ¿no? Y habían otros pecados más que se pagaban con la pena de muerte. Entonces, quitas eso y pones, no, no, pero ¿cómo es posible que, y dónde queda el amor de Dios? Todas esas cosas, hermanos queridos, que nos han enseñado, cuando están fuera de este concepto grande que se llama la soberanía de Dios, las vas a ver como tonterías humanas. O sea, ¿cómo puedes hablar de amor si estás defendiendo la injusticia? El amor no hace nada indebido, dice la Escritura. ¿Cómo va a defender al injusto y va a condenar al justo? ¿Cómo va a defender el amor a la mujer que está matando a su agüita en el vientre y al médico y va a condenar a la agüita misma? ¿Eso es amor? Eso está torcido. Entonces nuestro concepto de amor y justicia está fuera de la soberanía de Dios. Se basa en la soberanía de los pueblos, se basa en las leyes humanas, se basa en el Estado de Derecho, en todas esas tonterías que se ha inventado el ser humano. En eso se basa, no en la ley de Dios. La siguiente sesión vamos a hablar un poco más de la ley, de dónde vienen las leyes. Ahora estamos hablando del concepto de soberanía de Dios, ¿no? Entonces, Dios es el que determina lo que se va a hacer en el universo. Y si nosotros no queremos su ley, ¿a quién queremos? ¿La ley del César? ¿La de los pueblos? ¿La de Satanás? ¿Cuál queremos? Entonces Dios dice que hago la paz y creo la adversidad. Ahí rómpanse la cabeza con eso. El concepto, el ídolo probablemente que teníamos, que creíamos que era Dios, se cae porque la Escritura nos está mostrando cómo es Dios realmente. Nuestra idea de Dios puede estar equivocadísima. Aquí está presentándose el Señor. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Qué tremendo, hermanos. La pandemia no viene así simplemente por voluntad, pues, no es por voluntad del hombre, aunque el hombre esté implicado en eso, puede ser un juicio de Dios, ¿no? Vean aquí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En la salvación, hermanos, ¿quién salva? Salva Dios, nadie más. Ya, ahora explico esto, ¿qué significa? Primero leeremos este más. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, si alguien se salva porque Dios quiso que se salve. No porque el hombre quiere salvarse. Nadie quiere salvarse. Capítulo 3 de Romanos, vean. ¿Cuál es el estado del hombre? El hombre no busca la salvación. El hombre busca salvarse de lo que él cree que está mal, que necesito esto. Su forma de salvarse es, necesito más dinero, necesito más salud, necesito tales cosas. Esa es su forma de salvarse. En ese sentido quiere salvarse.
Pero en el sentido de cómo es realmente la salvación, el hombre no busca a Dios, no busca la salvación de Dios. Dios es el que produce el querer salvarse y el que se efectúe esa salvación. Dios es el que provoca eso en el espíritu del hombre. Es decir, si Dios, algún momento, si tú experimentas eso de necesito la salvación de Dios, entonces debe ser Dios el que está provocando eso en ti, porque de ti mismo no saldría eso. Muere una persona de nuestros seres queridos y ese rato estamos, Señor, Dios mío, asustados y todo. Nos ha pasado en la pandemia. Pasan 2 semanas, ya está, chao, ya uno se ha olvidado. Y uno puede volver a lo de antes. Es decir, por un momentito como que te quieres acercar a, sí, Dios es el Señor, Él determina quién muere, quién vive, sí. Pero ya se me ha pasado el dolor de las 2 semanas que ha muerto mi amigo y otra vez vamos a la fiesta y que cristianos de tal por cual y lo que sea, ¿no? Quiere decir que el hombre en sí mismo no está buscando salvación. Entonces, cuando una persona realmente se humilla ante Dios, es Dios el que ha provocado eso. Si Dios no provoca eso, estamos fregados, porque no nos vamos a arrepentir nunca, ni vamos a salvarnos jamás. Dios tenga misericordia y provoque en nuestros familiares el arrepentimiento para que sean salvos, para que crean y sean salvos. La fe bien, es un don de Dios, no proviene del hombre mismo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero no viene del hombre mismo. El hombre no dice, ya, yo voy a creer. Por tanto, la salvación le pertenece 100% a Dios. Hay un concepto aquí que se llama, 2 conceptos, pueden anotarse. Monergismo, son conceptos teológicos. Monergismo y sinergismo. En el monergismo, o más bien, en el sinergismo, primero, de sinergia quiere decir, se cree que en la salvación del hombre, la mitad la hace Dios y la mitad la hace el hombre. Entonces el hombre se salva. En el monergismo, el hombre no hace nada porque está muerto en sus delitos y pecados. No puede hacer nada. Está muerto. En el monergismo, entonces, se entiende que es solo Dios el que efectúa una obra de salvación en ese muerto espiritual y lo resucita y le da la salvación. Está muerto en sus delitos y pecados. Es ciego. En otra figura, ¿no? Se dice que es ciego, no puede ver. El ciego no puede decir, ahora quiero ver, porque si no, no sería ciego, sería que tiene los ojos cerrados nomás, ¿no? La Escritura le llama ciegos, guías de ciegos. Entonces, el hombre está ciego, entonces, ¿quién le da vista a los ciegos? Dios. Está muerto. ¿Quién le da vida al muerto? Dios. 100% la obra de salvación es de Dios. No hay más, no hay quien más salve. Eso dice Isaías. Hablando la palabra de Dios, dice, no hay más, no hay quien más salve, solo salva Dios. No hay sinergia, hermanos. Otra cosa es que cuando Dios te llama, es como un imán, ¿no? Está uno muerto. Entonces Dios llama, Lázaro, ven fuera. Entonces tú como en un imán te levantas de los muertos. Y entonces cuando la gente te mira, la gente dice, pero él también se está moviendo. Él también está avanzando. No, no está avanzando solo, está muerto. Es el imán que le está jalando. Entonces la gente cree que cuando alguien recibe al Señor, cuando se arrepiente, cuando ora, dice, me arrepiento. ¿Ves? Está haciendo cosas, pero las está haciendo porque hay un imán que le está llevando a hacer esas cosas. Es Dios el que le está trayendo para darle vida. De sí mismo no tiene vida, estaría ahí tieso, muerto espiritualmente. No haría nada.
a favor de su propia salvación. Entonces ese concepto, hermanos, comprende bien que solo Dios es el soberano también en la salvación. No es soberano solamente en los aspectos del universo, físicos, qué sé yo, las cosas que pasan, sino también en la salvación del hombre. Es el soberano. Ahora, esto es difícil de tragar, pero si lees la Biblia, vas a ver que es así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué cuesta pensar que es así? Es un asunto igual de comprender la soberanía mal. El libre albedrío. ¿Acaso no tenemos libre albedrío? Está mal hecha la pregunta. ¿Acaso Dios, que es el soberano del universo, el rey, el creador, el que hace las cosas como Él quiere, no tiene libre albedrío? Él tiene libre albedrío, Él es Dios. Él es el que tiene libre albedrío, Él hace lo que quiere. Cuando el hombre dice, el hombre defiende su libre albedrío supuesto, lo que está diciendo es, yo tengo la habilidad de decidir. Aunque Dios no quiera, yo me podría salvar. Yo me salvo, yo decido, yo hago, yo escojo. Yo soy el soberano. Es el grito del César. Es el grito del Lucifer, que dice, yo tengo el trono, yo determino, siendo una miserable criatura. Lean el capítulo 14 de Isaías, lo que le pasa a Lucifer. Dios es el soberano, Él tiene el libre albedrío para hacer lo que le da la gana, porque es el soberano, es Dios, es el rey, es el creador. Él agarra los muñequitos como quiere y los ubica donde quiere para hacer sus propósitos. Es la historia que Él ha creado. Nosotros participamos en esa historia y nos ha dado vida en esa historia y nos movemos. Pero lo que nosotros creemos que es libre albedrío está condicionado por lo que Dios arma alrededor nuestro que no vemos. O sea, si tú llegas a ser Messi, ¿qué habrá hecho Dios para que Messi llegue a ser Messi? ¿No? O sea, el futbolista así más famoso del mundo ahorita. Dios condiciona las cosas, que nazca en un país así, le da en su creación misma ciertas aptitudes, ciertas habilidades, lo pone en contextos donde los chicos juegan fútbol desde chiquitos, qué sé yo, tiene que ser Argentina, porque si nace en Bolivia por ahí no le va bien en fútbol, ¿me entienden? Y poco a poco se crean las condiciones que Dios las determina para que llegue al Barcelona. Dios mueve las cosas como Él quiere. Y nosotros somos partícipes de eso. Pero ahí empecé a dudar un poco de cuánta será tu capacidad real de tomar decisiones. Si no fuera por Dios que ha determinado ciertas cosas, esa tu capacidad de tomar decisiones está limitada. Tú no puedes decidir entre blanco y negro si es que Dios no te pone delante el blanco y negro. Si Dios te pone entre rojo y anaranjado, tú vas a creer que estás decidiendo, ¿no? Entre rojo y anaranjado. ¿Quién ha puesto el rojo y anaranjado delante de ti? Dios. En ese sentido, entonces, el hombre, el libre albedrío del hombre, no es pues libre. No tiene una capacidad de elegir lo que le da la gana. Dependemos de Dios. Y en la salvación es lo mismo. En la salvación es lo mismo. Miren, yo he discutido una vez con una exalumna mía que me decía, yo le he dicho, a ver, ¿crees en el libre albedrío? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone las cosas delante de ti, pero tú eliges. Yo le he dicho, no es así. Dios pone las cosas delante de ti. Este es el bien, este es el mal. ¿Y qué te dice?
Sigue pues el bien. Obedece a la justicia. Eso dice Dios. Dios no te dice, pongo las dos cosas y vos elegí. Y lo que tú elijas yo voy a respetar. Dios no te dice eso. Porque si dijera eso es como si dijera, oh Señor hombre, usted es el soberano, yo soy solamente el creador, pero usted es el que manda. Entonces usted, yo le pongo los platos aquí y usted elige el que quiere. Y lo que usted elige, eso yo respeto. ¿Acaso el mesero, el Señor? Aquí están los platos que elige usted y lo que usted diga yo cocino. ¿Eso es? ¿Ese es Dios? No, no es así. Eso es un cambio del concepto de soberanía que tiene, que se ve en las escrituras de Dios. Dios no es así. El hombre se ha inventado ese concepto de soberanía porque él no soporta que se le quite la facultad de decidir. Obviamente puedes luchar contra otros hombres, o sea, nadie te puede obligar otros hombres a decidir alguna cosa, etc. Pero cuando se trata del verdadero soberano, te tienes que humillar ante la voluntad de Dios. Él decide. Entonces Dios te pone en el Edén, Dios le pone a Adán, ¿no? Adán y Eva. Les pone, este es el árbol del bien y del mal. Y estos son los otros árboles. Tú decides, le dice Dios. A ver, lean pues capítulo 2 de Génesis. No le dice, este es el árbol prohibido y estos son los árboles que yo te aconsejo que te sirvas, no sé, pero tú decides, porque tú eres el gran rey, oh Señor Adán Todopoderoso. No, eso sería blasfemia, eso es herejía, eso es satanismo, eso es honrar a la criatura antes que al Creador. Es al revés la cosa. Dios pone aquí este árbol, no vas a tocar. Estos árboles puedes, de aquí puedes comer. Pongo las dos cosas delante de ti, pero te mando que comas de aquí y que no comas de aquí. Ese es el rey y el hombre desobedece. Porque si no diríamos, pero Dios le ha dado la opción, entonces ha escogido ese porque ahora lo castiga. No, por eso toda la gente en la calle, toda la chusma, entendiendo chusma como las masas que van a escuchar un mensajito que les demos, eso entienden. Por eso dicen, entonces, ¿por qué Dios le castiga si Él le ha dado las opciones? Si le da libre albedrío, ¿por qué ahora le castiga? Es que no le ha dado eso. No le ha dado esa facultad de decidir entre esas dos cosas. Le ha mostrado las dos cosas, le ha dicho, esto no tocas, esto sí puedes comer. Y te ordeno que comas esto, y esto no me tocas. Ese era orden de Dios. No le ha dado opciones. ¿Me comprenden? Dios nos da orden de, este es el bien, esto eliges, esto no, este es el mal. Entonces, con esa alumna que yo estaba discutiendo, le dije, oye, estás diciendo que Dios da por un lado, mira, tú puedes tener una familia, casarte con alguien, si eres un hombre, te vas a casar con una mujer, y por otro lado Dios le pone ahí, puedes ser homosexual. O sea, Dios le ha dado esa opción, puede ser homosexual, y el hombre decide. Y ella me dijo, sí, pucha. O sea, el hombre decide, si decide ser homosexual, ¿por qué tú luchas contra los homosexuales? Le dije, ¿no? Si el hombre decide, si está bien, si tiene libre albedrío, si Dios le ha dado esa facultad de decidir, ¿qué le friegas? Pero Dios no le ha dado esa facultad. Por eso la homosexualidad es pecado y está mal. Entonces, no es que ha decidido el hombre y el hombre ha desobedecido, que es diferente. No es que ha decidido porque habían dos opciones y ahora qué culpa tiene. Dios no le ha dado esas dos opciones. Le ha dado el bien y el mal delante, Él se los ha puesto para que los vea
y le ha dicho, escoge pues el bien. Esa es la orden de Dios. Y aléjate del mal. Es la orden de Dios. ¿Me comprenden? Entonces, noten que nuestros evangelismos están, pues, quizás es otro evangelio, hermanos. Terrible. Quizás sea otro evangelio. Y Gálatas capítulo 1, ustedes pueden ver, dice, si aún un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema, dice Pablo. ¿Qué quiere decir? Sea maldito. ¿Quién? El que traiga un evangelio diferente al que les hemos predicado. ¿Cuál era el evangelio que nos han predicado? El evangelio del reino de Dios. Traen un evangelio diferente, sea maldito el que está predicando ese otro mensaje. Es un evangelio, no solo es falso. Miren, ni siquiera, aunque un ángel venga, dice. O sea, hasta ese ángel sería maldito si trae un mensaje diferente al evangelio del reino de Dios. El evangelio de la salvación está ligado al evangelio del reino de Dios, donde el rey es Dios, no el hombre, donde el soberano es Dios, no el hombre. Un mensaje diferente que predique la iglesia ya lo ha tarreado todo. Por tanto, la iglesia es responsable de lo que está pasando ahora, de la desobediencia que están viendo en el mundo. Es la principal responsable. Por ahí, no, ¿cómo pues? Es porque Dios te ha ordenado llevar adelante un mensaje. Se llamaba el Evangelio del Reino de Dios, donde muestras que el Señor, el único Señor es el Señor Jesucristo, el Rey del universo. No hay otro. Si tú has llevado otro mensaje, el del libre albedrío, ¿qué has hecho? Le has presentado a la gente, le has dicho, mira, aquí está, que tengas una bonita familia, que te cases bonito, pero si quieres puedes ser sodomita y drogadito. Tú eliges, le has dado esa opción a las personas. ¿Con qué autoridad le has dado las opciones para que elijan? Y entonces cuando elige el mal, ¿qué le dices? Ay, qué macana, era que elijas el otro, así como si fuera un juego de manos, ¿no? A ver, ¿en qué mano está la bolita? No es un juego esto, hermanos. No, Dios no les da opciones del pecado y del bien. Dios le pone las cosas delante, eso sí, y le dice, elige el bien. Entonces, si el mensaje se está enseñando como que el hombre tiene que escoger, es un falso evangelio. Arrepintámonos, enseñemos, Jesús es el Señor. ¿Qué dice el evangelio? Dice la escritura que la ley de Dios es como una nodriza, ¿no? Como una niñera que conduce a las personas al evangelio, a las buenas noticias de la salvación, de que reconozcan que Dios es el Rey. Entonces, en tu evangelismo, utiliza la ley de Dios. Conocen algunos eso, ¿no? Algunos de ustedes. ¿Qué quiere decir? Cuando te acerques a una persona, le dices, voy a graficar con algo que unos hermanos están usando, ¿no? ¿Te consideras una buena persona? Y todos dicen sí. ¿Bajo qué criterios te estás considerando una buena persona? Entonces, dicen, no sé, porque me comparo, ¿con quién estás comparando para saber que eres bueno? O sea, es fácil, si miras a Bin Laden, yo soy un ángel, soy un santo. Si miras a un drogadicto, pucha, yo soy, pues, préndame velas, ¿no? O sea, si ese es el criterio, es fácil, porque siempre va a haber gente peor que tú. Pero hay un criterio que le lanzas a esa persona. Mira, aquí hay una ley de Dios. Nos compararemos con esa ley. ¿Qué dice? Y ahí le pones, ¿no? Digamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le explicas un poco eso.
quiere decir que Dios es el que determina todas las cosas y se hace su voluntad. No puede haber otra voluntad que se haga en la tierra. Si hay eso, entonces quiere decir que ese punto nos condena. ¿Alguna vez has hecho tu propia voluntad? ¿Alguna vez has dicho, yo quiero hacer mi versión de las cosas sin considerar a Dios? Si la persona dice sí, entonces le dices, bien. Ahora, la Escritura dice que si tú fallas uno de estos puntos, estás condenado. Ya has fallado uno. Y vamos con otro. Y le vas por los mandamientos, ¿no? No hurtarás, por ejemplo. ¿Tú robas? Ah, no, yo no soy ladrón. No, no te digo que seas ladrón. ¿Alguna vez has tomado algo que no sea tuyo? Aunque sea chiquito. Sí. Listo. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, has hurtado. Por tanto, estás condenado. No, pero ¿cómo? Bueno, es que estas leyes no son, no te comparas con otro. No, pero él es más ladrón que yo. No. Es que la ley de Dios está por encima del hombre. Es la ley de Dios. Entonces le puedes ayudar y decir, sabes, yo también estoy en el mismo peligro, porque yo tampoco he cumplido a cabalidad la ley de Dios. Yo también estoy arruinado. Es eso. Cuando tú le pones la ley de Dios delante, los mandamientos le puedes poner. Cualquier mandamiento de las Escrituras, si lo ha ido rompiendo él, ya está condenado, porque dice la propia Escritura, un mandamiento fallas, ya está. Ya está, es sucio, ya no sirve, está condenado. Entonces, el trabajo que está haciendo en ese momento la ley de Dios en el corazón de la persona es provocar, pucha, ¿qué? No sabía esto. Le está trayendo luz, le está señalando al hombre sus pecados. El hombre estaba bien tranquilo creyendo que, pucha, yo soy la Madre Teresa, comparado con quien sea, yo soy la Madre Teresa, yo soy, ¿entienden? Comparado con Cristiano Ronaldo, yo soy, pucha, soy un ángel del Señor. Entonces, cuando no puedes compararte con nadie, sino con la ley de Dios que está por encima de los hombres, que Dios ha puesto para que nos miremos en ella, ahí estamos arruinados. Por eso necesitamos un Salvador. Entonces, cuando tú ves a la persona que reacciona y dice, entonces estoy fregado, ¿y ahora qué hago? ¿Nos hemos arruinado? Cuando ves que la reacción de la persona es de que ha comprendido realmente que está en peligro y que está en problemas, entonces le dices, sí, estás arruinado. Y yo también lo estaría, porque yo también he arruinado. Contra la ley de Dios he pecado muchas veces. Por eso necesitamos un Salvador. Entonces la ley le da luz para que vea sus propios pecados, para que se arrepienta y luego pueda mirar al Evangelio. Entonces le das el Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y le explicas en palabras más sencillas, ¿no? Le explicas lo que ha hecho el Señor Jesucristo al morir en la cruz para salvarnos. Nosotros estábamos muertos en pecados. Ante Dios todos somos considerados pecadores. Desde Madonna hasta Teresa de Calcuta o el Papa Francisco o Francisco de Asís o Michael Jackson o Hitler o un brujo de vudú, todos somos considerados pecado. No quiere decir que nuestros pecados no sean, hay diferencias, ¿no? Pero ya con un pecado estamos fuera de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo viene la salvación? Cuando la persona sabe que está arruinada, se arrepiente de sus pecados. Se le dice, arrepiéntete de lo que has hecho.
reconoces que has violado la ley del soberano, y por la ley del soberano y porque has reconocido, sabes que te corresponde la condenación. Sí, acepto que es así. Entonces a esa persona se le da las buenas nuevas de salvación y se le dice, hay un camino que Dios ha trazado. ¿Cuál es este camino? El Señor Jesucristo ha venido del cielo y ha nacido aquí como un hombre y ha vivido sin pecar. Ha hecho la voluntad de Dios siempre, nunca ha ido contra la voluntad de Dios, jamás, jamás, jamás. El hombre perfecto, como hombre, vivió aquí, pero no pecó. Y después él es acusado injustamente por los hombres y muere en la cruz. Humanamente hablando, estaba pasando una cuestión social y por eso lo han crucificado. Pero espiritualmente hablando, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado del mundo, de todos nosotros que lo hemos arruinado todo, ha sido tomado y depositado en el Señor Jesucristo, que nunca pecó. Es como que Él lleva el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Él lleva nuestro pecado en la cruz. Y la ira de Dios viene sobre el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se acuerdan? Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba recitando un salmo, pero ¿cómo Dios lo abandonó a su hijo? Lo que está diciendo es, se estaba cumpliendo el plan de salvación. El Señor Jesús estaba llevando nuestro pecado. Por tanto, Dios no tiene nada que ver con el pecado y más bien envía el juicio contra el pecado sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo recibe la ira de Dios que tiene que venir sobre la humanidad. Y entonces muere en la cruz llevando nuestros pecados. Ahora, si ahí termina la cosa, simplemente Jesús murió en la cruz, nos reemplazó, pero nada más. Pero cuando el Señor es resucitado de los muertos, ¿qué significa? Que Dios ha aceptado a Jesús como el reemplazante nuestro, como el sustituto nuestro. O sea, el Señor Jesús, al llevar nuestro pecado, era como el cordero, simbólicamente antes, ¿no? Se ponía, es como si llevara el pecado de nosotros y se sacrificaba al cordero. Entonces el cordero moría llevándose nuestro pecado. Pero en este caso, el cordero ha sido resucitado. Dios lo resucita. Quiere decir que no solamente reemplaza al hombre, lleva nuestro pecado, Él recibe la ira sobre sí mismo, muere por nuestro pecado. Y luego, al ser resucitado, es como si Dios dijera, yo acepto que mi hijo reemplace a la humanidad. Lo resucito. Entonces era la manera de decir, acepto el intercambio. Jesucristo entrega su vida por la humanidad y Dios acepta ese intercambio. Por tanto, el que cree en el Señor Jesucristo ya no recibe la ira en sí mismo, porque la ira la recibió el Señor Jesucristo. Yo me escondo en Él. Colosenses dice, nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Ahora, yo estoy escondido en Él porque he creído en el Evangelio. He creído que Él me ha reemplazado. He creído que Él es mi Señor. He creído que Él es mi abogado, que Él me defiende. Por tanto, toda la ira que ha llegado sobre el Señor Jesucristo ya no la tengo que recibir yo porque he creído. Pero si alguien dice, no, yo no quiero que nadie me proteja, yo no voy a estar detrás de la cruz,
yo quiero enfrentar a Dios mismo, entonces recibe la ira de Dios, la condenación eterna. La persona que va al infierno, hermanos, no es porque se va, qué pobrecito, que, hermanos, es alguien que ha retado a Dios con su vida, con sus palabras, y no ha querido, ha tenido en poco el sacrificio del Señor Jesucristo y no se ha escondido detrás del sacrificio. Se ha creído lo suficientemente en su orgullo, en su soberbia, que creía que podía enfrentar a Dios y a su ira, en lugar de aceptar que no puede y que merece la condenación, pero que dice, yo recibo la salvación del Señor Jesucristo, me escondo detrás de Él para que Él sea mi Salvador. Entonces, por eso decimos, Señor, no me mires a mí, ni mires a mi pecado. Mira a tu Hijo en la cruz. Él ha recibido el juicio en lugar mío. Entonces ya no me des a mí el castigo. He creído en el Señor Jesucristo. Me humillo ante el Señor Jesucristo. Por eso le llamo mi Salvador. Y el Señor Jesucristo, una vez resucitado, se le ha devuelto, hemos dicho, la gloria que tenía y se le ha dado potestad sobre no solamente sobre las almas de las personas, no sobre la parte espiritual, sobre las vidas físicas, sobre todo, es el dueño. Por eso le decimos nuestro Señor y nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. El que no quiera, el que no crea, ya ha sido condenado. Entonces, este es el evangelio del reino. Si nosotros simplemente llenamos iglesias diciéndoles, Jesús te ama, ven y te vamos a poner aquí un show de música para que te guste, para que vengas, te vamos a poner, no sé, te vamos a llevar a nuestros grupos de jóvenes a jugar fútbol, te vamos a llevar a, qué sé yo, un show de las magníficas cristianas vamos a montar para que asistas, etcétera. ¿Qué estás haciendo? Es otro evangelio, hermanos. Es otra cosa. Estás mendigando ante el hombre impío, le estás diciendo, ¿qué quieres? Yo te doy. Y Dios, y estás mintiéndole, estás diciéndole que Dios está dispuesto a ser su mesero. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Dios te va a dar. Ese concepto es peligroso. Le estás diciendo al hombre impío que es el soberano y que hasta Dios está dispuesto a someterse y darle lo que él quiera. Quiere a las magníficas, va a haber iglesia con magníficas. Quiere tal tipo de música, entonces va a haber ese tipo de música en la iglesia. Todo para ese hombre impío. Todo lo que él quiera. Eso no es el evangelio. Esa no es la soberanía de Dios que está en las Escrituras. Por eso, entiéndase, Dios elige a quién salvar. Y quiero cerrar con... hay unas gráficas más, antes que me olvide. Esto, el único Dios, el amo del universo, Dios es digno de ser temido y es quien determina la salvación. O sea, no solamente salva, es quien determina la salvación. Eso es bien importante. No sé por qué se me mueve a mí. Es quien determina la salvación. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso otro día podemos ver, pero negar que el Hijo es Dios es un Dios falso, el que se te está predicando, se te ha enseñado. Negar que el Espíritu Santo es Dios es un Dios falso también. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno ha hecho una labor en el plan de salvación, ¿no? Eso podemos ver otro momento. Pero lo que quede claro es que
Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, asústense. La predestinación es verdad y está en las Escrituras. Les voy a leer un versículo más, o un par de versículos, ¿ya? Dios ha determinado las cosas. Y sabes qué? Este mensaje de que Dios ha determinado puede hacerte temblar, ¿no? Si tiemblas y te asustas, qué bien, hermano, porque estás entendiendo, estás empezando probablemente a entender quién es el soberano, quién es el rey, quién manda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Esto es predestinación, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A sus hijos Él los escoge para que sean santos y sin mancha delante de Él. O sea, cuando tú ves a alguien que dice, sí, Dios me ha predestinado y hago lo que me venga en gana porque ya soy salvo, ese no, probablemente no sea pues predestinado, porque dice que los ha escogido para que sean santos y sin mancha delante de Él. Entonces no es la predestinación esa de que haces lo que te da la gana y eres salvo. Más bien esa sería una muestra de que no eres salvo si haces lo que te da la gana. Porque eso es ir contra la soberanía de Dios. Más bien es decir, yo tengo la soberanía, por eso hago lo que me da la gana. Y otro versículo. Hay hartos, ¿ya? Pero les voy a dar así un hito más. Este es bien grave. Dice, es Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer otra vez, porque con este versículo estamos cerrando y justo se está tocando la soberanía de Dios, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. Escuchen, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La gente le tiene miedo en los círculos cristianos a la doctrina de la predestinación, porque has creído una caricatura de ella, no has creído lo que está en las Escrituras. Uno cuando dice predestinación, tú eres de los que creen que una vez que eres salvo, haces lo que te da la gana y sigues siendo salvo. Esa es la caricatura y por eso la gente rechaza eso. Yo no he enseñado hoy eso. Estoy enseñando justamente que los que están destinados a esta condenación son los que son libertinos, los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, yo hago lo que quiera, eso ya es que tú eres el soberano. Esos no son salvos. Entonces, bienvenido al mundo de la soberanía de Dios. Es el mundo en el que estamos viviendo, donde Dios es el que determina quién vive, quién muere. Dios es el que determina la salvación cuando Él quiere.
no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo esto, hermanos, es para que temblemos ante Dios. Quitas esto de tu mensaje, le estás entregando libre albedrío a la gente. Entonces, ahí tienes el resultado del libre albedrío. Todo lo que ves que está pasando es porque le has enseñado una mentira. Le hemos enseñado una mentira. Arrepintámonos. Enseñemos la soberanía de Dios para que la gente tema, se arrepienta y se someta al Dios y único soberano, nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, que estas palabras que has expresado por medio de los profetas hace tantos años, por medio de los apóstoles, tus palabras eternas, Señor, que al ser escuchadas hoy provoquen lo que tienen que provocar, Señor. Y rogamos tu misericordia para que provoquen salvación en nosotros en caso de que no la tengamos. Pero si es tu voluntad, Señor, y han de provocar otra cosa, decimos amén, aunque tenemos terror a esa otra cosa que podría provocarse. Que provoque en nosotros salvación, temor a Dios, que provoque en nosotros esta palabra, arrepentimiento. Arrepentimiento no solo de las cosas que hemos hecho, sino de la manera en que hemos llevado el mensaje, de la manera en que hemos presentado a Dios, a toda nuestra familia, a la gente que conocemos. Cuando les hemos hablado de Dios, quizá hemos presentado una caricatura de Dios, un falso Dios, un ídolo. Señor, y si hemos hecho esto, estaríamos bajo el anatema, bajo la maldición que dice que si aún un ángel del cielo les trae un evangelio diferente, sea maldito. Señor, no queremos ser de esas personas. Nos arrepentimos, Señor, si lo hemos hecho. Y que enseñemos la soberanía de Dios a la gente, que evangelicemos con tu ley y que demos las buenas noticias a las personas que se humillan ante tu santa ley, las noticias del reino de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey y podemos ver tu reinado. Aún en medio de esta pandemia, sabemos que de ti depende nuestra vida o nuestra muerte. Tú eres el soberano. En tus manos están incluso, Señor, hasta los diablos que han sido utilizados para soltar este virus, para que se expanda esto. Aún ellos, Señor, están sin autoridad propia, dependen de ti. Y tú cierras esto cuando quieres. Aún los malditos que toman determinaciones desde la ONU, Señor, lo hacen porque tú lo determinas así, para darles luego su castigo. Que crean que están decidiendo por la humanidad, que sigan creyendo que son los soberanos, para que sean luego castigados y destruidos, Señor, por ti, porque tú eres el soberano. En el nombre de Jesús te agradecemos, Dios, que tu Espíritu nos toque lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, con este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos,